El viento cortante de Montana silbaba alrededor de la lujosa cabaña de Logan Carter, un hombre cuya fortuna hecha en tecnología era tan vasta como sus tierras. Desde su ventana de doble acristalamiento, sus ojos se encontraron con los de un fantasma. Un niño, demacrado y temblando de frío, refugiándose en su cobertizo. Algo en la mirada desafiante y vulnerable del chico le atravesó el alma acorazada por el éxito. La tormenta de finales de octubre rugía más allá de los cristales, un espectáculo de furia natural que Logan Carter observaba con la misma distancia con la que solía examinar los gráficos de bolsa en sus días en Silicon Valley. Aquí, en su retiro de 1000 acres en Montana, el éxito se medía en silencios, no en millones. Pero ese silencio era, a veces, ensordecedor. Su cabaña, una obra maestra de troncos de cedro y acero inoxidable, era un capricho de millonario, un intento fallido de comprar paz. Y esa noche, la paz se quebró. Fue un movimiento al borde de su campo visual, un temblor en la penumbra del gran cobertizo que albergaba su colección de vehículos todoterreno y el heno de invierno. Al principio pensó en un coyote, o quizá en un ciervo buscando refugio, pero luego, al ajustar el foco de sus gafas, lo vio. No era un animal, era una silueta humana, pequeña y encogida, apretujada contra la puerta de madera. Una oleada de alerta, seguida de una irritación fría, lo recorrió. Un intruso, un periodista obsesivo que había logrado traspasar la valla perimetral. Con el ceño fruncido, se enfundó su abrigo de loden y agarró una potente linterna, sin molestarse en desbloquear la caja fuerte donde guardaba la escopeta. La arrogancia del que está acostumbrado a dominar cualquier situación lo empujaba hacia la puerta. El viento le azotó el rostro en cuanto salió. Un latigazo gélido que le cortó la respiración. Cruzó el espacio entre la cabaña y el cobertizo con pasos largos y decididos. El haz de la linterna barriendo la nieve sucia del camino. Al llegar, la figura se encogió aún más, como un erizo acorazándose. Logan alzó la linterna, y entonces vio sus ojos. Eran de un color indefinido, quizá avellana, quizá gris, pero era la expresión lo que detuvo a Logan en seco. No era miedo, no era súplica, era un desafío, una resistencia feroz y antigua, brillando en un rostro de niño, demacrado y sucio. No podía tener más de 10 años. Estaba temblando de forma incontrolable. Sus delgados hombros sacudiéndose bajo una chaqueta raída y demasiado grande para él. En sus brazos apretujaba una mochila hecha jirones como si fuera el último salvavidas en un naufragio. Todas las reprimendas, todas las preguntas duras que Logan tenía preparadas se desvanecieron en su garganta. Aquello no era un intruso, era un espectro, un náufrago varado en la orilla de su mundo perfecto y estéril. ¿Quién eres? La voz de Logan sonó áspera, extraña incluso para sus propios oídos en el silbido del viento. El niño no respondió, solo apretó los labios, una línea delgada y pálida de determinación. Sus ojos no se apartaron de los de Logan. ¿Tienes frío? Fue la siguiente pregunta absurda. Era evidente que el niño estaba congelándose. Sin esperar una respuesta que no llegaría, Logan actuó. Se quitó el pesado abrigo de loden y con un movimiento que pretendía ser gentil, pero que resultó torpe por la urgencia, lo envolvió alrededor de los hombros temblorosos del niño. El muchacho se puso rígido, pero no se resistió. Bajo la capa de suciedad, Logan sintió el frío glacial que emanaba de su pequeño cuerpo. «Vamos», dijo Logan, su voz más suave ahora. «Adentro. Hace demasiado frío para estar fuera». Guió al niño, que caminaba con torpeza,
De vuelta a la cabaña, la calidez del interior los envolvió como un manto. El contraste era brutal. Del caos gélido de la noche a la serena y cálida opulencia del hogar de Logan. El niño se quedó paralizado en la entrada, sus zapatos mojados y rotos sobre la madera de arce pulida, sus ojos escudriñando la estancia abierta con la chimenea de piedra, las pantallas táctiles que controlaban la iluminación y la temperatura, el sofá de cuero italiano. Parecía un animal salvaje en una galería de arte. Logan lo guió hacia la chimenea, donde las llamas danzaban hipnóticas. «Siéntate aquí, voy a calentar algo de comida». Mientras calentaba una ración de un guiso de ternera que su ama de llaves había preparado, observaba al niño de reojo. Se había sentado en el borde mismo del sillón, rígido, el abrigo de Logan aún envuelto alrededor de sus hombros. Sus ojos, sin embargo, recorrían cada detalle de la habitación con una intensidad que era desconcertante. No era la mirada curiosa de un niño, sino la evaluación cautelosa de un superviviente. Cuando Logan le acercó un volumeante y una cuchara, el instinto primario tomó el control. El niño olvidó toda cautela y se abalanzó sobre la comida, devorándola con una voracidad que era dolorosa de presenciar. No habló, solo comió con una concentración total, como si cada bocado fuera un tesoro robado al hambre. «¿Cómo te llamas?», preguntó Logan, cuando el ritmo frenético disminuyó. El niño bajó la cuchara. Durante un largo momento, Logan pensó que no respondería. Luego, en un susurro ronco, casi arrastrado por el crepitar de la leña, dijo: «Leo». «Leo», repitió Logan. El nombre sonó sólido, real, en la habitación. «Yo soy Logan». Leo asintió lentamente, pero no dijo nada más. Su silencio era un muro. Logan intentó algunas preguntas más. «¿De dónde vienes?», «¿O dónde está tu familia?». Pero solo obtuvo el mismo muro, reforzado por esa mirada desafiante que ahora evitaba encontrarse con la suya. Esa noche, después de haber conseguido que Leo aceptara una ducha caliente y se pusiera una camiseta y un pantalón de deporte viejos de Logan, que le quedaban enormes, Logan se quedó despierto, mirando las brasas moribundas en la chimenea. Leo dormía en la habitación de invitados, un sueño profundo y exhausto. Logan, el arquitecto de imperios digitales, el solucionador de problemas complejos, se sentía completamente perdido. Lo correcto, lo legal, sería llamar a la policía o a los servicios sociales. Pero la imagen de esos ojos, ese desafío mezclado con una vulnerabilidad desgarradora, no se lo permitía. Sacó su teléfono, pero no marcó el 911. Marcó un número privado. «Marcus», dijo cuando contestó su abogado de confianza, «necesito que investigues algo, de forma discreta». Le explicó la situación de la manera más vaga posible, enfatizando la necesidad de confidencialidad. Marcus, acostumbrado a los caprichos y urgencias de los ricos y poderosos, asintió al otro lado de la línea. «Lo entenderé, Logan, pero es un procedimiento delicado. Si no hay familia...» «Investiga», cortó Logan, «y prepárate para iniciar los trámites de tutela y eventualmente de adopción». Colgó. La palabra había quedado flotando en el aire silencioso de la cabaña. Adopción. Era una locura, un impulso irracional. Pero en el corazón de Logan, un lugar que había estado sellado durante años tras la traición de su ex-sociedad y la vacuidad de su éxito, algo se había conmovido. Leo no era un problema a resolver. Era una llama en la oscuridad, una llama que Logan, para su propio asombro, no quería que se apagara. La mañana siguiente amaneció fría y despejada. Leo emergió de la habitación, todavía vestido con la ropa prestada, pero su cara estaba limpia
y algo de la tensión salvaje había desaparecido de sus hombros. Logan, que no era un hombre de rutinas domésticas, intentó preparar tortitas. Fue un desastre cómico, quemadas por fuera y crudas por dentro, pero Leo las comió todas sin inmutarse. Fue entonces cuando sucedió algo. Un relincho agudo llegó desde los corrales. Leo, que había estado sentado en completo silencio, se irguió de inmediato. Su cabeza se giró hacia la ventana como un compás apuntando al norte. ¿Te gustan los caballos?, preguntó Logan, sorprendido por la reacción. Leo no respondió con palabras. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando las manos en el cristal. Allá abajo, en el corral de entrenamiento, uno de los potros más jóvenes, un alazán de pura sangre español, con un espíritu especialmente fogoso, corcoveaba y piafaba, impaciente por la libertad de la mañana. Logan se acercó a él. «Es Ember. Tiene mucho carácter. Aún no está domado». Los ojos de Leo seguían al potro con una fascinación absoluta. Era la primera vez que Logan veía en ellos algo que no fuera cautela o hambre. Era reconocimiento. Días después, la discreta investigación de Marcus confirmó lo que Logan ya sospechaba. No había rastro de familia. Leo era un fantasma en el sistema. Un niño que había caído por las grietas del mundo. Los papeles de la tutela temporal se movieron con la eficiencia que el dinero puede comprar. La prensa, como era de esperar, obtuvo destellos de la historia. El magnate solitario busca un heredero. Una maniobra publicitaria del rey de la tecnología. Los titulares eran ruido blanco para Logan. Lo único real era el niño silencioso que ahora compartía su espacio. Una tarde, Logan estaba en el estudio, en una videollamada con sus socios en San Francisco, cuando un movimiento fuera de la ventana captó su atención. Bajó la mirada hacia el corral, y lo que vio le hizo contener la respiración. Leo estaba en el corral con Ember. No había silla, ni brida, solo el niño y el potro salvaje. Logan iba a salir corriendo, a gritar, a impedir lo que parecía una tragedia inminente. Pero se detuvo, porque no había miedo, no había fuerza. Leo se movía con una calma hipnótica. No miraba a los ojos del caballo, sino a su cuello, a sus orejas. Hablaba en susurros tan bajos que el viento se los llevaba. Extendió una mano lentamente, palma hacia arriba. Ember, que solía echar las orejas hacia atrás ante cualquier extraño, olfateó la mano. Luego bajó la cabeza y permitió que Leo le acariciara el hocico. Logan no supo qué decir, solo pudo asentir, comprendiendo que en su mundo de lógica y control había llegado un niño que hablaba el idioma del miedo y la libertad, y que, quizá, ese era el idioma que Logan necesitaba desesperadamente aprender. El tiempo, como las estaciones en Montana, transformó todo a su paso. Un año había transcurrido desde aquella noche de tormenta, y la cabaña de troncos ya no resonaba con el eco de la soledad. Ahora vibraba con una energía nueva, juvenil y llena de vida. Leo ya no era el espectro demacrado y silencioso del cobertizo. Se había llenado no solo de comida caliente, sino de una luz interior que iluminaba sus ojos, ahora más avellana que grises. El muchacho se había convertido en la sombra constante de Logan, su aprendiz, su razón para levantarse cada mañana con un propósito que iba más allá de los informes de bolsa o las adquisiciones de empresas. Logan, el titán de la tecnología, había redescubierto el mundo a través de los ojos de Leo. Aprendió los nombres de todas las yeguas y potros, no como activos, sino como individuos con personalidad. Aprendió a ensillar un caballo, no por eficiencia, sino por la conexión silenciosa que precedía al acto. Leo a su vez florecía. La escuela en el pueblo cercano
había sido un desafío social, pero su inteligencia aguda y su curiosidad natural pronto ganaron la admiración de sus profesores. Por las tardes, después de las tareas, era común verlos a los dos, hombre y niño, trabajando juntos en los corrales, reparando una valla o simplemente observando el atardecer teñir de púrpura las cumbres nevadas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era cómplice. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y rosa, cuando la paz se quebró. Un vehículo destartalado, una camioneta sucia con el escape ronco, subió por el camino privado levantando una nube de polvo. Logan, que estaba mostrándole a Leo los principios de la soldadura en el cobertizo, alzó la vista, con el ceño fruncido. No esperaba visitas. Del vehículo bajó un hombre. Era alto, pero encorvado, como si llevara el peso de una vida dura sobre los hombros. Su ropa estaba desgastada y sucia, y una cicatriz gruesa y blanquecina le cruzaba la mejilla izquierda, desde la sien hasta la comisura de los labios, dándole una expresión permanentemente torcida. Sus ojos, de un color acuoso e inestable, escudriñaron la propiedad con una mezcla de codicia y desprecio antes de clavarse en Logan. ¿Logan Carter?, preguntó, con una voz áspera por el tabaco y quizá por algo más. Sí, respondió Logan, colocándose instintivamente un poco delante de Leo. Notó cómo el chico se había quedado rígido a su lado. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre hizo un gesto con la cabeza hacia Leo. Vengo por el chico. Soy su tío, Jake. Logan no necesitó ver la palidez repentina que cubrió el rostro de Leo, ni sentir el temblor casi imperceptible que recorrió su pequeño cuerpo, para saber que era una mentira. El instinto que lo había hecho millonario. Esa capacidad para detectar el engaño en una mirada o en un tono de voz. Sonó todas las alarmas en su cabeza. Leo no me ha mencionado a ningún tío, dijo Logan, manteniendo la voz fría y plana, la que usaba en las salas de juntas para desarmar a sus oponentes. Bueno, el chico siempre fue callado, escupió Jake, con una sonrisa desagradable que tensó la cicatriz. Después de que pasó lo de sus padres, yo me hice cargo un tiempo. Cosas de la vida, nos separamos. Pero la sangre es sangre. He venido a reclamar lo que es mío, a llevármelo. No se va a llevar a nadie, dijo Logan sin alterarse. Su postura, ancha y firme, se volvió un muro infranqueable entre el hombre y el niño. Leo está bajo mi custodia legal. Es mi hijo. La sonrisa de Jake se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. ¿Custodia legal? ¿Compraste un niño como compras uno de tus caballos de carreras? Su voz subió de tono. Yo lo crié, le di de comer cuando nadie más lo hacía. Eso tiene un precio, una compensación. Ahí estaba, la verdadera intención, expuesta como un cuchillo sucio. No quería al niño, quería dinero. Creo que es hora de que se vaya, dijo Logan, señalando con la cabeza hacia la camioneta. Su tono no admitía réplica. Esta es una propiedad privada. Si tiene algún reclamo legítimo, puede contactar a mi abogado. Anotó rápidamente un número en un trozo de papel que tenía cerca y se lo extendió sin acercarse. Jake lo miró con odio. Sus puños se apretaron. Por un momento, Logan pensó que la situación escalaría a la violencia allí mismo. Pero el hombre, calculando quizá las desventajas, escupió al suelo, a pocos centímetros de las botas de Logan. «Esto no ha terminado, señor Carter», gruñó. «La sangre llama, y yo siempre cobro mis deudas». Giró sobre sus talones, subió a la camioneta y arrancó con un rugido, dando la vuelta y marchándose por donde había venido, dejando atrás un silencio cargado y el olor a gasolina quemada. Logan
esperó a que el ruido del motor se desvaneciera en la distancia antes de volverse hacia Leo. El niño estaba pálido como la cera, temblando visiblemente ahora. Sus ojos, llenos de un terror primitivo, clavados en el camino por donde había desaparecido la camioneta. «Leo», dijo Logan suavemente, poniendo una mano en su hombro. El chico se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Esa noche, la pesadilla regresó. La cabaña, que se había sentido como un santuario, volvió a sentirse vulnerable. Leo apenas tocó la cena. Se acurrucó en el sofá, abrazándose las rodillas, mirando fijamente las llamas de la chimenea sin verlas realmente. Logan no presionó. Se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como un ancla. Fue ya tarde, cuando la luna alta bañaba los campos de plata. Cuando Leo rompió, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Luego otro, hasta que el llanto lo sacudió por completo. Logan se movió junto a él, envolviéndolo en un abrazo firme y protector, permitiendo que la tormenta emocional siguiera su curso. Entre jadeos y lágrimas, la historia salió, fracturada y dolorosa. «No es mi tío», logró decir Leo, su voz quebrada por el llanto. Es mi padre». Logan contuvo la respiración, apretando suavemente el hombro del niño para animarlo a continuar. «Nos abandonó, a mí y a mi mamá, hace años. Siempre tenía problemas, gente mala, deudas. Un día se los llevó a todos, a ella, y a mí me dejó en un lugar, y se fue». Las lágrimas corrían por sus mejillas, limpiando caminos en su piel. Dijo que si alguna vez lo buscaba, si le decía a alguien, que pasaría cosas malas. «El dinero malo siempre cobra, Leo», eso decía. Logan cerró los ojos, una ola de furia fría y protectora lavándolo por dentro. La imagen se aclaraba. Un niño arrastrado por la miseria de un padre criminal, abandonado cuando se convirtió en una carga o un riesgo. El criar del que hablaba Jake era una farsa grotesca. «Escúchame, Leo», dijo Logan, con una voz tan firme y serena que logró calmar un poco los temblores del niño. Hizo que Leo lo mirara a los ojos. «Lo que pasó antes ya no importa. No de la misma manera. Ese hombre ya no tiene poder sobre ti. Tú eres mi hijo ahora. ¿Entiendes? Eres mi hijo. Esta es tu casa. Yo soy tu familia. Y nadie te va a hacer daño ni te va a llevar de aquí. Lo prometo». Leo lo miró, sus ojos inundados de lágrimas reflejando el fuego y la determinación absoluta en los de Logan. Y entonces algo se quebró dentro de él, no en el sentido de romperse, sino en el sentido de liberarse. El muro final, el que guardaba su secreto más oscuro, se derrumbó, se arrojó contra el pecho de Logan, aferrándose a él como si fuera un roble en medio de un huracán, y Logan lo sostuvo, rodeándolo con sus brazos, sellando su promesa con un abrazo. Pero mientras el fuego crepitaba y el niño exhausto finalmente se dormía, acurrucado a su lado, Logan sabía que la promesa, aunque hecha con todo su corazón, podría ser puesta a prueba. El peligro no era una abstracción. Había un nombre, un rostro con una cicatriz y una amenaza que había llegado para quedarse. La tranquilidad de su nuevo mundo había terminado. La tormenta, esta vez hecha por el hombre, se acercaba. La promesa de Logan flotaba en el aire de la cabaña, una barrera intangible contra el miedo que Jake había sembrado. Los días siguientes fueron una tensa coreografía de vigilancia. Logan activó el sofisticado sistema de seguridad de la propiedad, cuyas cámaras y sensores había considerado una exageración hasta entonces. Revisó personalmente las cerraduras cada noche.
y la escopeta que durante años fue un adorno en su caja fuerte, ahora descansaba, descargada pero accesible, en un armario cercano a la entrada principal. Leo, por su parte, se aferró a Logan como un pequeño barco a un faro. Su recién ganada tranquilidad se había evaporado, reemplazada por una ansiedad silenciosa. Sus oídos, agudizados por una vida en alerta, captaban cada crujido del bosque, cada lejano motor de coche. Logan contactó a Marcus, su abogado, y luego al sheriff del condado. Presentó una denuncia, mostró las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se veía a Jake y su matrícula. Pero las advertencias vagas de un hombre, aunque siniestras, no eran suficiente para una custodia policial permanente. Le aconsejo que extreme las precauciones, señor Carter, dijo el sheriff con un deje de resignación. Gente como esa suele ser más ruido que acción, pero es mejor no subestimarlos. Una semana después, la falsa calma se rompió. Era una noche cerrada, sin luna, donde el viento susurraba secretos entre los pinos. Logan y Leo estaban en el salón, intentando concentrarse en un juego de ajedrez. La partida era lenta, tensa. De repente, los perros guardianes que patrullaban los límites de la casa empezaron a ladrar con un tono urgente y agresivo, diferente a sus ladridos habituales al paso de un coyote o un ciervo. Logan se puso en pie de un salto. Un instinto visceral, más antiguo que cualquier lógica, le gritó que el peligro había llegado. «Leo, arriba, a mi dormitorio, ahora», ordenó con una calma forzada que no admitía discusión. Pero era demasiado tarde. Un estruendo sordo seguido del crujido de madera astillada retumbó en la entrada. La puerta principal, de roble macizo, cedió ante la fuerza bruta de unas botas y posiblemente una pata de cabra. 3 siluetas se recortaron en el marco de la puerta violada. Jake, con su cicatriz iluminada de forma siniestra por la luz interior, y 2 hombres más, tan desaliñados y de mirada tan dura como él. Olían a alcohol barato y a violencia. «Buenas noches, familia», rugió Jake, su voz una burla grotesca. Sus ojos acuosos barrieron la estancia hasta posarse en Leo, que se había quedado paralizado junto a la mesa de ajedrez. «¿Ves, chico? Te dije que volvería. Los lazos de sangre no se cortan». Logan se interpuso, colocando su cuerpo como un escudo viviente entre los intrusos y su hijo. Su mente, entrenada para negociar bajo presión, calculó fríamente las opciones. Estaban en desventaja numérica y probablemente armados. «Salgan de mi casa», dijo Logan, con una voz que pretendía ser de hielo, pero que tenía un temblor de furia contenida. «El sheriff está de camino». Era un farol, pero era lo único que tenía. Jake soltó una carcajada áspera. «¿El sheriff? Está a media hora de aquí. Eso nos da tiempo de sobra para arreglar nuestros asuntitos». Uno de sus compinches, un hombre corpulento con una barba desarreglada, blandió una llave inglesa. El otro, más delgado y con ojos de reptil, mantenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, donde sin duda escondía algo más peligroso. «Lo único que quiero es lo que me debe», escupió Jake, señalando a Leo con la cabeza. «Años de manutención. Una pequeña fortuna para un hombre como tú. Dame el dinero y nos iremos. Y quizá te deje quedarte con el mocoso». «No les daré nada», declaró Logan, plantando los pies en el suelo. «Y no se lo llevarán». La sonrisa de Jake se desvaneció. Mala elección. El hombre corpulento se abalanzó. Logan, que no era un luchador pero sí estaba en buena forma, esquivó el primer golpe torpe y le propinó un puñetazo en el costado. Fue un impacto sólido, pero el hombre apenas se inmutó. El segundo compinche, el de ojos de reptil,
Se movió entonces con rapidez sorprendente. Logan sintió un brazo rodeando su cuello desde atrás, estrangulándolo. Forcejeó intentando liberarse, pero la presión era feroz. A través de un velo de oscuridad, vio a Jake acercarse a Leo, que retrocedía hasta chocar contra la pared. Su rostro, una máscara de terror puro. «Déjalo en paz», gritó Logan con la poca voz que le quedaba. Fue entonces cuando el hombre del brazo alrededor de su cuello sacó la otra mano de su bolsillo. La luz de la lámpara se reflejó en la hoja corta pero mortífera de un cuchillo de caza. «Ya basta de juegos, ricacho», siseó en su oído, en ese instante paralizado, con el aire faltándole y el frío del acero rozando su mejilla. Logan supo, con una certeza aterradora, que iba a morir, que no podría cumplir su promesa. Su mirada, llena de angustia y de una despedida silenciosa, se encontró con la de Leo. Y entonces algo cambió en el niño. El miedo en los ojos de Leo no desapareció, pero fue superado por algo más poderoso, más antiguo, una chispa de instinto salvaje. Su cuerpo dejó de temblar, su respiración se contuvo. Con un grito que no era de pánico, sino un sonido gutural, una advertencia clara y aguda. Leo se abalanzó hacia un lado, esquivando el brazo extendido de Jake, y corrió hacia la puerta principal, que seguía abierta de par en par. «¡Leo, no!», gritó Logan, creyendo que el niño intentaba huir, exponerse aún más. Pero Leo no huyó. Se detuvo en el umbral, en la boca de la noche oscura. Inhaló profundamente y emitió un silbido. No era un silbido cualquiera, no el de llamar a un perro. Era un sonido estridente, complejo, que subía y bajaba de tono de una manera antinatural, casi alienígena. Un sonido que cortó el viento y congeló por un segundo a los tres intrusos, que miraron desconcertados. El silencio que siguió al silbido fue más aterrador que cualquier ruido. Solo se escuchaba la respiración jadeante de Logan y la confusa blasfemia de Jake. Y entonces llegó el estruendo. Fue un trueno que crecía desde la tierra, un temblor sísmico que se acercaba a una velocidad imposible. Primero fue un rumor lejano, luego un galope ensordecedor, un crescendo de potencia pura que hizo vibrar los cimientos de la cabaña. De la oscuridad de la noche, irrumpió en el corredor iluminado una fuerza de la naturaleza, la manada de caballos de Logan, liderada por Ember, el fogoso potro alazán que Leo había domado con susurros. Sus cuerpos poderosos, sudorosos y brillantes bajo la luz eléctrica, llenaron el espacio de inmediato. Sus ojos rodaban, mostrando el blanco, no por miedo, sino por una furia concentrada. Sus orejas estaban gachas, planas contra el cráneo, y sus hollares expulsaban vapor en la aire fría. No cargaron de forma caótica. Fue una maniobra de asedio perfecta, inteligente. Rodearon a los tres intrusos, formando un círculo impenetrable de músculo, hueso y furia. Ember, en el centro del grupo, piafaba y escarbaba el suelo de madera con sus cascos, lanzando resoplidos que eran claras amenazas. Los otros caballos, yeguas maduras y sementales, empujaban y acorralaban, usando sus cuerpos masivos para arrinconar a los hombres contra la pared. Alejándolos de Logan y Leo Jake y sus compinches estaban petrificados. El hombre corpulento dejó caer la llave inglesa con un golpe sordo. El del cuchillo lo soltó y el arma se deslizó por el suelo. El brazo que estrangulaba a Logan se aflojó y el hombre retrocedió, aterrorizado, chocando contra el anca de una yegua gris que respondió con un mordisco al aire. A centímetros de su cara era una escena surrealista. Tres hombres, endurecidos por una vida de delincuencia, reducidos a un temblor de pavor, acorralados no por armas o por la ley, sino por una manada de caballos
que obedecía la llamada desesperada de un niño. La inteligencia en los ojos de los animales era aterradora. No atacaban para matar, sino para controlar, para dominar, moviéndose con una unidad y un propósito que parecía sobrenatural. Logan, liberado, jadeante, se apoyó contra la pared, mirando la escena con incredulidad. Su mirada fue de los caballos, que formaban una barrera viviente, a Leo, que seguía en el umbral. El niño no los miraba a ellos. Su mirada estaba fija en Ember, y en sus labios se formaba un susurro inaudible, una corriente de calma y dirección que solo el potro parecía entender. El peligro no había terminado. Los hombres estaban atrapados, pero la situación era volátil. Sin embargo, por primera vez desde que la puerta se había hecho añicos, Logan sintió que el control, de una manera imposible e increíble, había vuelto a sus manos, o más bien a las de su hijo. El tiempo pareció detenerse dentro de la cabaña. El círculo de caballos era una prisión viviente, pulsante y resoplando. El aire, cargado antes con el olor a violencia y miedo, ahora olía a sudor de caballo, a tierra y a poder salvaje. Los tres intrusos estaban inmóviles, aterrorizados. Cualquier movimiento brusco era respondido con una oreja plana, un resoplido agudo y un cabeceo amenazante de los poderosos animales. El hombre del cuchillo había orinado en los pantalones, y la mancha oscura se expandía en su vaquero mientras temblaba incontrolablemente. Logan, recuperando el aliento, no apartaba la vista de Leo. El niño permanecía en el umbral, un pequeño general en medio del caos que había conjurado. Sus labios seguían moviéndose en un susurro constante. Sus ojos, fijos en Ember, transmitían una calma hipnótica que contrastaba brutalmente con el pánico de los hombres acorralados. Era evidente que los caballos respondían a sus órdenes silenciosas, a leves gestos con la cabeza, a casi imperceptibles cambios en el tono de su susurro. «Leo», dijo Logan con suavidad, para no alterar el precario equilibrio. «El teléfono, en la cocina. Llama al sheriff. Ahora». Leo asintió, sin romper su conexión visual con Ember. Con movimientos lentos y deliberados, se deslizó hacia la cocina. Los caballos, como si entendieran, ajustaron su formación, cerrándose un poco más alrededor de los hombres, pero abriendo un pequeño pasillo para que Logan pudiera seguirlo con la mirada. Escuchó a su hijo marcar los números, su voz temblorosa pero clara, dando su nombre y la dirección. «Por favor, vengan rápido. Hay hombres en mi casa. Los caballos los tienen rodeados». Los minutos que siguieron fueron una de las esperas más largas de sus vidas. El rugido de los motores y las luces rojas y azules que finalmente bañaron el exterior de la cabaña fueron un alivio casi sagrado. Dos coches patrulla del sheriff se detuvieron a cierta distancia, y los agentes bajaron con las manos en sus armas, desconcertados por la escena que se desarrollaba ante ellos. La puerta principal hecha añicos, y, en el interior, tres hombres acorralados por una manada de caballos. Logan salió con las manos en alto. «Está todo bajo control. Son los intrusos. Mi hijo y yo estamos a salvo». La entrada de los agentes fue cuidadosa. Los caballos, guiados por los susurros de Leo desde la cocina, se separaron lentamente, abriendo un camino para que los policías pudieran acceder y reducir a los aterrados delincuentes. Jake, pálido y cubierto de un sudor frío, balbuceó sobre demonios y bestias endemoniadas mientras le colocaban las esposas. Sus compinches no decían nada, sus miradas aún vidriosas por el terror. Fue cuando la situación estuvo completamente controlada, cuando los caballos, con un último resoplido de advertencia,
Dieron la vuelta y salieron tranquilamente de la cabaña para dispersarse en la noche, que el sheriff, un hombre mayor de rostro curtido llamado Evans, se acercó a Logan y a Leo, quien había salido de la cocina y se aferraba ahora a la mano de su padre. «Logan», dijo el sheriff Evans, quitándose su sombrero y pasándose una mano por el cabello. «He visto muchas cosas en mis años, pero esto se lo lleva». «¿Cómo?». La pregunta flotaba en el aire, en la mirada de todos los presentes. Los agentes que cargaban a los detenidos miraban a Leo con una mezcla de asombro e incredulidad. Fue entonces cuando Leo, con la voz aún temblorosa por la adrenalina, pero con una claridad nueva, rompió su último silencio. Miró a Logan buscando permiso, fuerza. Logan le apretó la mano en señal de aprobación. Antes de que él me abandonara, comenzó Leo, señalando con un leve movimiento de cabeza a Jake, que era metido en un coche patrulla. Vivíamos con un circo, uno que viajaba. No era un circo grande ni bonito, era viejo. Las palabras salían lentamente, como si estuviera desenterrando un tesoro doloroso. Mi madre, ella cuidaba de los caballos. Yo crecí entre ellos, aprendí, no sé cómo, a entenderlos, a que me entendieran a mí. Hizo una pausa, tragando saliva. Era el número del niño salvaje. Me ponían una piel falsa y me soltaban en la pista con ellos. La gente pensaba que era magia, pero no lo era. Miró hacia el corral, donde Ember relinchaba suavemente. Era solo miedo. Yo tenía miedo de que me dejaran, de que me pasara algo. Ellos sentían mi miedo y mi calma. Era nuestro lenguaje, el único que tenía. Su voz se quebró. Cuando él se llevó a mi madre y me abandonó, ese lenguaje fue lo único que me quedó, lo único que me mantenía a salvo en la calle, con los caballos de tiro o los que encontraba sueltos. Logan lo miró y todo encajó. La facilidad sobrenatural con la que había domado a Ember, la calma hipnótica, la conexión que trascendía lo racional. No era un don mágico, era una habilidad forjada en la fragua del abandono y el miedo. Un puente construido por un niño que necesitaba desesperadamente conectar con algo, con alguien, para no sentirse completamente solo en el mundo. Leo no había encontrado un hogar. Había usado las únicas herramientas que su pasado traumático le había dado para crear uno, para proteger a la única familia que había elegido y que lo había elegido a él. El sheriff Evans asintió lentamente, una expresión de profundo respeto en su rostro. Bueno, tengo que decir, joven, que es el testimonio y la intervención más extraordinaria que voy a poner en un informe en toda mi vida. Cuando los coches patrulla se llevaron a Jake y sus compinches, y la última luz roja desapareció en la noche, un silencio profundo y pacífico descendió sobre la cabaña. La puerta estaba destrozada, el suelo marcado por los cascos, pero el aire por fin estaba limpio. Logan se arrodilló frente a Leo, poniéndose a su altura. Le enjugó una lágrima sucia que recorría su mejilla con el pulgar. «Escúchame, Leo», dijo su voz, cargada de una emoción que ya no intentaba contener. «Todo lo que pasó antes, lo bueno y lo malo, te trajo hasta aquí. Y todo lo que eres, cada cicatriz, cada recuerdo, cada susurro que esos caballos entienden, es parte de la persona más valiente y extraordinaria que he conocido en mi vida». Abrazó a su hijo con una fuerza que hablaba de promesas cumplidas y de un futuro reafirmado. Logan Carter, el hombre moderno que había construido un imperio con código binario y ambición, comprendió de repente la verdad más simple y profunda. La verdadera fortuna, la que perdura más allá de los mercados y las tecnologías, no era la que él había creado con su mente. Era el hijo que el destino, en su infinita y a veces dolorosa sabiduría,
había puesto en su puerta una noche de tormenta, un hijo que no necesitaba ser salvado, sino ser querido, y que, a su vez, había salvado el alma de Logan.